Listo, muchachos. Entonces, esto es lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy, 23 de noviembre de 2022, como parte del semillero. Les comentaba la semana pasada, creo que fue que nos vimos, de una forma muy efectiva que existe hoy día para solucionar problemas de visión por computador, que era utilizar las redes convolucionales, que se basaban en que aplicaban filtros para generar nueva información a partir de las imágenes. Y luego esos filtros generan unos vectores de características por cada píxel, que en últimas uno empieza a agrupar y empieza a tratar de generar o de encontrar agrupaciones de esas características, hasta que al final se reducen a lo que uno está buscando. Bien sea que identifica dentro de las imágenes partes o zonas donde se ocurren o se detectan algunas cosas especiales, o que al final me dice en esa imagen hay X objetos sin decir en dónde está. Ese tipo de problemas de hay X objetos sin decir en dónde está termina siendo solamente una clasificación a partir de toda la imagen. Y es la manera como vamos a atacar este problema de detectar cáncer en imágenes. ¿Listo? Entonces, aquí he creado un notebook que he compartido con ustedes en el Classroom. Como tengo las imágenes y todo acá en el Drive, yo lo que hice fue subir todas las imágenes al Drive y vinculé el Drive a este notebook. Aquí está como montado pues dentro del sistema operativo. Las librerías que siempre hemos utilizado, las de NumPy, las de Pandas, para hacer operaciones, para operaciones numéricas pues con NumPy, Pandas para hacer las operaciones con las tablas, que ustedes ya varios han hecho trabajos con Pandas. Voy a poner esto un poquito más grande. TensorFlow, que son de las librerías que utilizamos para inteligencia computacional, las que tienen las partes de las redes neuronales, junto con las de Keras. Seaborn para hacer gráficas, Matplotlib también para hacer gráficas, y listo. Entonces acá estamos preguntando es qué objetos o qué archivos hay dentro de esa carpeta que yo subí. Entonces, solamente para que veamos la cantidad de cosas que hay ahí, siempre hay carpeta, 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 y hay una carpeta que dice healthy. Healthy significa que saludable. Saludable, o lo que indican no cáncer. Entonces, dentro de la carpeta saludable hay una imagen que se llama not cancer y un número .jpg, y hay una cantidad grande de esas not cancer. Y también sí, ahí me quedo. No, ya me mamé. Pero ahora me está más bien en la carpeta. La carpeta es esta de acá. Es el archivo que les compartí, que dice archive, y esto es lo que está dentro de ese archivo comprimido. Entonces aparece una carpeta que se llama healthy, que me dice son puras imágenes de resonancias magnéticas que salen de cerebros, que dicen están healthy, están saludables. ¿Listo? Y hay otra cantidad de imágenes en una carpeta que se llama brain tumor. Entonces el señor especialista abre estas imágenes y pues detecta que aquí hay un tumor, crecimiento anormal de ese tejido. Si ustedes
revisan el resto de imágenes que hay por ahí. Voy a abrir otras. Van a darse cuenta que es un problema de visión por computador. Son cosas que están en el dominio del espacio que ustedes, a partir de lo que pueden observar, encuentran características y son capaces de generalizar. El médico aprende a hacer eso. Y nosotros, la idea es que podamos enseñarle a una máquina también a hacerlo. En esta imagen de aquí, ¿cuál será el tumor? O en este, ¿dónde estarían los tumores? Uno dirá, aquí hay unos objetos extraños. Hasta acá, esa persona tiene un tumor tan berraco que le deformó el cráneo, ¿verdad? Hay gente que le nota por fuera. ¿Listo? Si algún día consiguen un trabajo para este tipo de análisis, les va a tocar pegarse de datasets que estén disponibles en línea y pegarse mucho de los especialistas para que les corrijan el resultado. El trabajo siempre con los especialistas de las otras áreas es esencial. Nosotros podemos aprender mucho de imágenes, de procesamiento de señales, incluso de automatización. Pero en últimas, nosotros vamos a utilizar el procesamiento de imágenes para detectar un cáncer. Entonces, puede que nuestro algoritmo lo esté detectando muy bien, felicitaciones, pero también puede ser que le esté dando alertas en zonas que no lo requieren. Ahí es donde tienen que asesorarse, irse muy de la mano con los especialistas para buscar cómo corregir eso. Con señales la misma historia, ustedes pueden estar trabajando en alguna zona donde tengan que mejorar en la música. Entonces van a diseñar filtros, van a poner algunas cosas mecánicas para que mejore el sonido. Y en últimas, el que sabe si eso funciona o no, el que hace la música. Ustedes van a poner un conocimiento aparte. Y cuando están automatizando la fabricación de un vino, ustedes pueden decir, guardo las temperaturas, hago la receta, tal, pero el que tiene la última palabra es el enólogo, que es el que va a ver si los procesos están llevándose bien, si las levaduras se murieron, si están bien, si de pronto quedó contaminado. Entonces, si las cosas empiezan a tener contaminación, a ustedes les toca también empezar a jugar con ese otro poco de variables. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, acá lo único que hemos hecho nosotros es, con la ayuda del especialista, separar las imágenes de los cerebros saludables y los cerebros que están con cáncer, que tienen tumores. Para los que se vieron el efecto mariposa. Entonces ya sabemos que tenemos ese pocotón de datos ahí. Vamos a separar los datos. Entonces vamos a leer de esos archivos. Vamos a sacar las imágenes en 150 por 150 sin que sea necesario que todas las imágenes originales tengan ese tamaño, solamente que ya sabemos que las vamos a llevar todas a esa escala. 256 serían los posibles valores que toma un píxel. Las clases van a ser binarias. Básicamente, si nosotros decimos queremos saber si hay o no hay tumor, estamos diciendo que queremos algo binario. ¿Es o no es? ¿Es 1 o es 0? ¿Es falso o es verdadero? El resultado que buscamos. Las imágenes las vamos a leer como si fueran RGB. Y a ese conjunto le vamos a llamar entrenamiento. Perdón, este batch size no es cantidad de niveles posibles de gris. Batch es en bloque.
Entonces hacen procesamiento en batch, es que mandan toda la información en un solo bloque y van a procesar toda esa vaina. Entonces aquí el batch size va a ser como en proporción cuánto de eso va a ser. Entonces le ponemos acá una proporción 256, otra de 8. Necesitamos menos datos para validar que para entrenar básicamente. Y con eso separamos las cosas. Acá al final me dice, vea, usted va a quedar con 3681 imágenes que están separadas en dos clases. ¿Cómo supo él que eran dos clases? ¿Cómo? No necesariamente. Las clases se llaman Brain Tumor y a esa clase le puso el código 0 y a la otra se llama Healthy y a esa le puso el código 1. ¿De dónde la sacó? Ese Healthy y Brain Tumor no se lo digo. Él lo definió. ¿Lo definió? ¿Cómo? Sí, pero ¿de dónde lo estoy sacando? Mire que yo le estoy diciendo, búsqueme lo que está en esta carpeta. Content, Drive, My Drive, Semillero, Material, Brain Tumor Data, Dataset, y hasta aquí. Entonces, la carpeta que teníamos era esta. Mire, Brain Tumor Dataset, Brain Tumor Dataset. Esta es la carpeta. La dirección de la carpeta. El nombre de la carpeta, en esta estrategia como lo está haciendo, el nombre de la carpeta define la clase. Entonces, como hacemos dos carpetas, dos clases. Si tuviéramos otro problema donde necesitamos detectar, no sé, perros, gallinas y gatos, pues entonces meteríamos las imágenes de los perros en una carpeta, de las gallinas en otra carpeta y de los gatos en otra carpeta. Tendríamos tres diferentes clases. O el problema que tenía el semestre anterior, creo que era Natalia y Daniela, que era detectar billetes y contar billetes en las imágenes. Pues lo que uno haría sería una carpeta para los billetes de 1000, otra para los de 2000, otra para los de dólar y otra para los de 10.000. Clasificado, pues, al final de todo ya clasificado, que ya después lo revuelve y lo hace la entrega. Exacto. Entonces aquí la estrategia es, cree usted su dataset y separa en carpetas. Si lo que interesa es detectar la presencia de eso o no. Entonces a la clase de Brain Tumor le puso el código 0 y a la clase de Healthy le puso el código 1 y sale. Profe, si yo quisiera ir con usted, ¿dónde debería tener descargada la carpeta de todas las imágenes? ¿Dónde debería? Ah, yo la puse en el Drive. Lo que pasa es... yo creo que esa carpeta está compartida con ustedes, ¿no? Vamos a ver. Semillero, material. Lo voy a compartir con ustedes porque no está. Semillero, BC, ahí están todos ustedes, ¿no? Yo lo compartí un sitio que se llama archive.zip. Eso no es lo archivo. Pues ahí están los archivos. ¿También? Ahí están las fotos. Sí, ahí están las fotos. ¿Por qué no estás aquí? Dañado miembros. David, ¿dónde estás? Pero
Una película se coge. Sí, claro, no, antes de arreglar Creo que antes de arroba el gol y el 91. 982. ¿Así? No, es el 91 del inicio. ¿Así? Sí, sí, o sea, Muy raro que no estés. creo que yo también, yo tenía otro ¿Vos también? ¿Cómo está? No, esa gente ahí no. Alejandro Alejandro, ¿no estás? ¿Guión bajo o qué? 1.82 también. A ver, ¿cómo es que es? Así. 25 de noviembre y 2 de diciembre. Viernes 6 de noviembre. Viernes. Listo, añado miembros. Entonces, se me dio la visión por computador y les envío. Pero no estamos, tú tienes eso, Eso va ahí, es que el internet, no sé qué le pasa al internet, Oh, es solamente el lector para que no vayan a borrar sin querer queriendo porque ya me ha pasado. Ah. Hace una semana larguita, yo había compartido unos formularios con una persona cuando desaparecieron. Y ya tenía registro como de 100 personas ahí. Ay, no. Pero bueno, eso no viene el caso. Pues sí. En este caso, nos está mostrando aquí que hay casi 2000 imágenes de tumores en ese conjunto que creamos y un poco menos de imágenes saludables. Siempre es bueno verificar cuando vamos a encontrar clasificadores que la cantidad de datos con lo que se entrena una clase u otra sea similar. No aguantaría, por ejemplo, que yo tuviera 2000 imágenes de tumor y solamente 100 de cosas saludables, porque va a aprender muy bien a detectar tumor. Y lo más probable, cuando yo tenga unas clases así como desbalanceadas, un conjunto de datos desbalanceado, es que se especialice en lo que más tiene datos. Imposible llegar a decir que siempre vamos a tener problemas donde la misma cantidad de datos para cada clase, sería lo ideal. Pero no siempre contamos con eso, entonces sí hay que empezar como a buscar cómo balancearlos. Entonces aquí la diferencia no es mayor, prácticamente el 10% de diferencia entre ellas dos. Podemos continuar con eso. Y esta es una de las imágenes que hace parte de ese conjunto. En los notebooks originales que empecé a buscar para mostrarles cómo esto funcionaba, las codificaciones de las imágenes se hacían con 32 bits, una cantidad como enteros, un tipo de datos especial. Pero en las librerías que estoy utilizando aquí, las versiones que tiene Collaboratory, esa función next no me deja trabajar con esos datos en ese formato. Entonces lo leí sin especificar el formato, lo está leyendo en 64 bits. O sea que aquí la cantidad de información es enorme, mucho más de lo que se debe tener en cuenta. Por eso este proceso se demora
su poquitico. Cuando ya tenemos los datos y le hemos dicho al sistema, listo, ya sabes que estas imágenes son de una clase, ya sabes que estas otras imágenes son de esta otra clase, porque las metimos en carpetas distintas. Ya lo que me falta es armar una arquitectura de la red neuronal con la que voy a trabajar. Entonces la arquitectura la armamos con Keras. Entonces se acuerdan que siempre una secuencial y empezamos a poner cuáles son entradas, luego unas convolucionales, le vamos a dar cuántas convoluciones vamos a hacer, de qué tamaños y el tipo de activación y listo. Agrupamos, convolución, agrupamos, después de esas dos llevamos todo un vector de características, porque ya nos interesa es trabajar la imagen como una sola cosa, no píxel por píxel, no zonas, sino que queremos llegar a que tiene cáncer o no tiene cáncer, y es todo. No queremos saber dónde está el cáncer. Entonces por eso nos vamos a llevar a este proceso de flatten, y luego a punta de estas partes de densas y de normalizaciones y de los dropout, que eran para desechar datos anómalos, llegamos al final a una versión donde se conecta hacia una sola salida. Y esa una sola salida es la que va a ser si es saludable, fue lo que tuvimos aquí, 1 si es saludable o 0 si no, y eso es todo. Ustedes crean aquí la red y van a obtener un reporte más o menos como este, que leerlo, o podemos graficar esa red con esta utilidad de plotear el modelo. Y pues no sé ustedes, pero a mí me parece que así es más fácil de entender una red que con este reportaje. ¿Tiene la misma información? Sí. Pero verifiquemos qué obtiene esta red, qué es lo que me está diciendo. Y además la crea automática, pues. Usted me dice, vea, una entrada tiene imágenes de 150 por 150 por 3, porque son RGB. La salida es unas 150 por 150 por 3. ¿Por qué? Pues porque esta es la capa de entrada, o sea, llega la imagen y la pasa igualito. Ahí no he hecho nada. Luego pasa por una etapa de convolución a una convolución bidimensional. Recibe 150 por 150 la imagen en RGB y devuelve una imagen de 150 por 150 por 32, porque le dijimos haga 32 filtros de ahí. Entonces devuelve 32 capas de información. Hasta ahí vamos con el mismo tamaño de imágenes, 150 por 150. Luego pasa a una etapa que se llama max pooling, y eso recuerda que lo que decíamos era, empieza a agrupar por grupitos de píxeles, de 2 píxeles a la derecha y hacia abajo me van armando un solo grupo. Por eso recibe las 150 por 150 por 32 valores que reciba, y como agrupa por píxel, entonces pasa de 150 a 75. Entonces ya en este punto tendríamos imágenes de 75 por 75, pero son 32 imágenes en total. Otra etapa convolucional.
Entonces ahora recibimos esas 75 por 75 píxeles, 32 capas de información, y le aplicamos para que nos entregue 64 filtros de ahí. De estos 32 sacó 64. Volvemos a agrupar, por eso pasamos de 75 por 75 a 37 por 37, las mismas 64 capas de información. Hasta este punto lo que hemos dicho es, hemos reducido píxeles por grupitos que sean muy cercanos entre sí y hemos obtenido 64 características por cada agrupación de esas. Y después empezamos a aplicar esta parte de flatten, que lo que va a hacer es dejar de trabajarlas como imágenes y empezar a trabajar como un vector. Entonces ese vector tiene 87.616 cosas. Agrupó de acá, de una imagen completa, a 87.616 valores. Conectamos con una capa de, ¿cómo se llama? Una capa de neuronas ocultas que recibe esas 87.616, me las baja a 128, hacemos unas normalizaciones, 128 siguen siendo la misma 128 porque lo único que está haciendo es cambiando de escala. Deja de lado algunos datos, no características sino datos dentro de del entrenamiento que haga. Por eso esas 128 siguen siendo 128 características. Y después metemos a otra capa densa donde recibe 128 y devuelve 64 características. Otra vez normalización, otra vez desecha datos, y después de esas 64 características obtiene una sola cosa, que sería la salida ya completa de la red. Entonces en últimas tenemos una red convolucional que recibió imágenes de 150 por 150 en 3 bandas, y después de toda esta agrupación de datos me va a entregar una sola, que va a ser 1 o 0. 1 sería la imagen que le metimos es saludable, 0 sería la imagen que metimos que tiene un tumor. ¿Clara la idea? Yo no entendí por qué cuando pues ya por allá lo último usted le metía 64, se lo volvía a sacar así. ¿Cómo? Ahí, cuando usted lo normaliza, pues cuando le dice normalizaba. ¿Acá? Sí, porque ahí le volvía a meter 74 y en cada otra vez 74. Normalizar significa que vamos a pasar todas las escalas. Podemos tener edades, por ejemplo, y queremos representar las edades entre 0 y 1. Si la persona que tiene 0 años tiene valor 0, una persona que tiene 100 años tiene 1. Entonces aplicamos solamente una regla de 3 y sale. Por eso, si recibo 64 edades, pues tengo que entrar 64 edades normalizadas. Las imágenes que están en formatos de color tienen una capa para rojo, una capa para verde y otra capa para azul. Con esos 3 longitudes de onda o con los 3 colores primarios es que se llaman todos los otros colores. La imagen que está guardada como RGB, aunque la información de color no sirve para nada. Ustedes ya vieron que son grises. Solamente que está guardada así.
Más o menos a nivel muy pequeñito, cuando vos tomas una imagen con una cámara, en la cámara hay un sensor que está hecho de silicio o de... ¿Cuál es el otro? El galio. Bueno, algún semiconductor de esos. Y el chip lo que hace es que tiene acá la parte del semiconductor y se le ponen unos filtros de color. Entonces la luz va a llegar. Si la luz coincide con esta, pasa, se excita y me genera un voltaje. Si no es de color rojo, pues no pasa. Con estos tres filtros de rojo, verde y azul se arman todos los colores. De hecho, son también los filtros que tenemos nosotros biológicamente por proteínas que están dentro de las células. Hay unas proteínas que se activan con la luz roja, otra con la luz verde y otra con la luz azul. Más o menos, porque no es que sea perfecto pues en el ser humano. Y de hecho, yo no estaría seguro si ustedes ven los colores de la misma forma que yo veo los colores. Los daltónicos ven otras cosas, para empezar. Y yo no sé si mi representación, la representación que yo tengo en el cerebro de color rojo, sea la misma de ustedes. No tengo idea. Hay un poco de gente que ha estado especulando alrededor de eso y yo nunca va a saber. Entonces, cuando ustedes estén generando sus reportes y tengan que usar una red convolucional como esta representación mucho más sencilla de analizar que el reporte que nos da originalmente esto. Aunque es lo mismo. Miren que la información es exactamente igual. Me dice, tenés una entrada, luego una capa convolucional, 150 por 150, 32. Agrupas. Te va a obtener esto. Capa convolucional. Y hagan. Lo mismo que vimos ahora. Cuando ya está la arquitectura de la red, ¿qué se hace? Ya separamos los datos, dijimos con esto vamos a entrenar, ya creamos una arquitectura de la red. ¿Hay que qué? Antes de verificar hay que hacer otra cosa. La arquitectura es, aquí vamos a poner unas convoluciones, pero todavía no sabemos cuáles son. Hay que entrenar la red. Hay que enseñarle a la red. Ya sabemos, ya tenemos como el esqueleto de cómo va a aprender, pero no le hemos dicho qué tiene que aprender. No un perceptrón. La red neuronal, como la conocemos con perceptrones, arrancaría acá donde están estas capas densas, donde me reciben, en estas capas densas me reciben una cantidad de datos, un solo vector, y me va a entregar otro vector. Y la conexión aquí dice densa, es por eso, la conexión de todos con todos. Todas las salidas de esta van a entrar a una cantidad de esa red, de esas neuronas en conexión densa, que significa todos con todos, y me va a entregar 128. En estas de acá, en estos bloques, aquí no hay solamente la parte de la red, aquí lo que más interesa es que hay convoluciones. Entonces acá lo que tenemos son filtros, 32 filtros de alguna forma, perdón, en estas de COM2D, y en estas hay agrupaciones. Por eso las de convolución 2D reciben imagen, sacan imagen, reciben 3 imágenes, sacan 32 imágenes. Las 3 imágenes son en parte de una sola que es de color, sí.
pero son 3 capas por aparte. Y entrega 32 de ellas. ¿De qué tamaño? 150 por 150. Entonces la red arranca en estas capas densas. ¿Listo? Como ya está, entonces lo que vamos a hacer es hacer que el modelo se vuelva fit, como quien dice, que se ajuste. Vamos a encontrar los pesos, los filtros, toda la cosa que haya que no sabemos qué es, a encontrar lo más apropiado de acuerdo con el conjunto de entrenamiento. Por eso le entregamos el conjunto de entrenamiento y le damos algunas opciones para que se detenga antes si se puede. Le bajé la cantidad de épocas a 10, venía en 20, ustedes pueden ponerle 20, 30, 100, las que quieran, y que valide con un conjunto allá arriba que llama de validación. Y corremos esto, y esta es la parte lenta, la que ahora se puede hacer porque tenemos GPU. Los computadores antes de la tarjeta gráfica, esto era impensable porque teníamos que hacer un pocotón de convoluciones, y haciéndolas todas con el procesador se hacen, pero se demoran. Mientras que la GPU ya viene hecha para eso. Hay unas carpetas que es como de TensorFlow y GPU, eso La cuestión es que estas librerías, las librerías de TensorFlow ya están hechas, es para que uno trabaje con la tarjeta gráfica. Entonces uno dice, utilice TensorFlow para entrenar este modelo. El entrenamiento ahí lo hace en la tarjeta gráfica. Esa es la idea. Si no, ustedes pueden dejar eso funcionando sin GPU, les corre. Pero lo que en CPU, en la unidad central de proceso, se demora, póngale usted 2 días, en GPU puede correr en 1 hora o 10 minutos, dependiendo de la GPU que ustedes tengan. En esta estrategia lo que obtenemos al final es un modelo entrenado, y el entrenamiento y todo adquirió los nombres de las clases a partir de las carpetas. Entonces el trabajo de uno se simplifica. Ya si a ustedes les interesa tener algo que les detecte dónde está Esteban, dónde está Andrés, dónde está Miguel, dónde está José, dónde está Ariel, dónde está Alejandro y dónde están todos, lo que harían sería llenar más bien carpetas cada una con la identificación de la persona, el nombre o el apodo o el número de cédula, y entrenar una red de esas. Mucho más sencillo. Es más rápido. Nuestro trabajo se reduce entonces a diseñar los experimentos, sacar la base de datos y agruparlas como son. Así es como hacer esos países para clasificar la siguiente. ¿Cómo? No sé, por ejemplo, una noticia como en este mundial pues que hubo para un jugador y con ayuda de las cámaras y inteligencia artificial lo encontraron muy rápido. Todas esas máquinas que ustedes vean, por lo general están
con TensorFlow. Tienen bases de datos enormes de delincuentes y por rasgos se puede. Tienen que estar pila ustedes de que se parezcan a alguno que está en la lista negra cuando vayan a salir del país. Básicamente, muchachos, con eso trabajan. Al principio empezamos a utilizar una base de datos que requería una tabla, y en la tabla yo tenía que poner qué es cada una de las cosas. Con esas tablas las leemos, sacamos los datos, armamos los puntos de entrenamiento y todo. Esa es otra estrategia. Y ustedes escogen cuál conviene más para cada uno de los problemas. Profe, si yo no quisiera identificar algo, si no predecirlo, entonces ahí. ¿Cómo? Si yo no quisiera identificar algo, si no más bien predecirlo, entonces uno podría atacar el problema desde una base neuronal. ¿Cómo predecirlo? Pues yo no sé, por ejemplo, cómo se hace el control predictivo. Ajá. Pues no sé cómo funciona. Pues sí, no sé cómo funciona. Si es que la palabra predicción tiene dos posibles significados en esta área. La gente de estadística les suele decir predicción a la clasificación. Básicamente porque usted le entrega algo que no sabe y le dice qué hay. Pero predicción en el sentido más estricto tiene que ver con el tiempo. Y tiene que ver con saber qué va a pasar en el futuro a partir de datos anteriores. Entonces, en el sentido, en control predictivo, que es lo que estás hablando, uno tendría que empezar a verificar los valores anteriores de las señales para tratar de saber qué va a ocurrir en el instante siguiente. Oye, con las palabras también sería clasificar de manera estadística los datos que ya tiene. Entonces, si estás viendo una curva de un desempeño de una velocidad, de una temperatura, de lo que sea, uno se basa en derivadas, como para decir, si está subiendo, es muy probable que siga subiendo. Entonces, predice a partir de ahí. No es tan sencillo como solamente saqué la última derivada y me voy con ese valor, pero es una idea. Hay filtros más elaborados. El filtro de Kalman es el que es ultra especial para eso y requiere información de lo pasado para poder saber qué es lo que se espera que haya en el futuro. En imágenes, si uno quisiera detectar o utilizar algo de predicción, tendría que entregarle a la máquina, por ejemplo, 3 o 4 fotogramas para que me indique qué va a pasar en el fotograma que va a seguir. Si estoy viendo una clase, eventualmente me estaría diciendo en qué pedacito puede estar esa clase o dónde esperaría uno que se vaya a encontrar en el siguiente fotograma. Quizás lo más parecido que he pillado es la gente que trabaja con termografía, porque la termografía requiere un video térmico y ahí realmente el comportamiento es muy sencillo, en el sentido de que por lo general se modela esa punta de, ¿cómo llaman? Las curvas exponenciales. Entonces una exponencial usted la conoce, al final puede saber más o menos qué va a ocurrir en el futuro. Bueno, entonces la gente que intenta predecirlo, pues el campeón del mundial, por ejemplo, que es lo que está ahorita. ¿El pulpo qué? No, pues no el fútbol, sino que por ejemplo, pues yo no sé, ha habido algoritmos que han entrenado para predecir cosas, entonces muchos apuntan que, no sé, por ejemplo, que el campeón va a ser Argentina y cosas de ese estilo. Y Argentina perdió. Argentina perdió. Pero eso se basa siempre en tener
el registro, siempre, bases de datos, cuántas veces ha ganado fulano, cómo gana, y las hipótesis que manejen ellos. Nosotros podemos entregarle los datos completos de todos los partidos que ha habido en el mundo con todas las selecciones, que van a ser tablas. Se lo podríamos entregar a la máquina para que trate de decirme cuánto va a quedar el partido de... ¿Cuál sigue? ¿Cuál es el partido de mañana? El partido de mañana, el que sea. Brasil, lo escucha. No, es goleada. Eso es goleada. Entonces, uno podría entregarle a la máquina entrena, pero los partidos de fútbol nunca se van a saltar esa parte de la aleatoriedad que hay en un partido. Eso no es un proceso que usted va a decir, no, es que es completamente determinístico y entonces el resultado va a ser posible. Yo una vez traté de hacer eso. Les cuento, cuando compramos la máquina en la Universidad del Valle, nosotros compramos unas estaciones de trabajo para el laboratorio. Los computadores. Cada computador costaba 40 millones, pero conseguimos 4. Eran unas torres de gamer. Cada una de las torres soportaba 2 tarjetas madres. Cada tarjeta madre soportaba 4 tarjetas gráficas de Nvidia, yo no me acuerdo cómo era la vuelta. Tenía 64 núcleos el procesador. La memoria RAM, me acuerdo que la mía era de 128. La de los otros compañeros era de 64. Y de disco duro, recuerdo que los pedimos con 2 discos de 2 teras cada uno. Esas eran las máquinas. Esa la compramos con plata de Colciencias porque nos habíamos ganado pues unas becas, venía con un dinero, entonces compramos y dejamos las máquinas en los laboratorios. Aprovechando esas máquinas, lo que hicimos fue instalar Jupyter a modo de servidor y nosotros nos conectábamos a todas las máquinas al tiempo, entonces armamos un clúster computacional y los atendía a través del Jupyter Notebook. Una de las primeras cosas que nos dio por empezar a hacer con los compañeros era tratemos de predecir el chontico, porque el chontico tiene una base de datos completa, tiene todos los resultados desde hace ratísimo, y entonces salieron hipótesis las que ustedes no se imaginen, pues que no, que el número que menos salga, que no, que el número que más veces salga, que no, que empezar a ver los 2 anteriores que salió y tratar de proyectar. Eso valió otros que con unos autoencoders, hipótesis las que quieran. Lo más que llegamos a hacer es que cogimos 2 veces las 2 últimas cifras. Por ahí como que iba la cosa. Pero la aleatoriedad nunca se va a perder. Ahí realmente hay cosas para trabajar, porque ese proceso parece aleatorio, sí. ¿Tiene aleatoriedad? Sí. Pero también sabemos que hay masas de las bolas. Hay algo detrás, hay un proceso físico completo. Y alcanzamos a
coger en la misma semana las dos últimas cifras, 2 veces. Entonces uno decía, el algoritmo está mostrando algo. A veces cogíamos eran las cifras iniciales, pero ahora no las pagan. Hasta que ya yo me gradué y no seguimos trabajando en eso. ¿Cómo así, profesor? ¿Computador externo para la universidad? ¿Qué hizo usted? Ah, ¿Qué hizo usted que se ganó? Sí, nos los dejamos en la universidad, claro. ¿Cómo? Los dejamos en la universidad. ¿Hizo que un concurso? 4, 5 personas estábamos haciendo doctorado con la beca de Colciencia, nos ganamos fue la beca. Y la beca de Colciencia venía con 50 millones de gastos para el proyecto. Entonces el proyecto de unos compañeros requería comprar unas cámaras, de otra gente requería una impresora, esa la compré yo, una impresora 3D. Y lo que todos necesitábamos y estábamos jodidos era con computadores, porque estábamos trabajando con computadores normalitos. Entonces nos pusimos de acuerdo y bueno, compramos unos computadores bien buenos, armamos un clúster computacional para el laboratorio y los dejamos acá. Y ya. Hubo una sola persona que no se quiso meter porque dijo que esa plata era de él y qué suerte. Y pues al final no la ejecutó, entonces Colciencias tampoco le dio la plata. ¿Saben ustedes haciendo el posgrado? ¿Cómo? ¿Saben ustedes haciendo el posgrado? Sí, Doctorado. el doctorado. Pues viene postdoctorado. Postdoctorado no existe. O sea, eso va a quedar grabado, yo lo voy a quitar. Muchas universidades están ofreciendo dizque estudios de postdoctorado, pero estudios no ciertos. Postdoctorado es una instancia que uno hace de investigación después del doctorado, en cualquier parte. Así sea en una entidad del gobierno, así sea en una empresa de petróleos, en una empresa de textiles, en donde sea. Si haces investigación, eso es un postdoctorado. Pero muchas universidades lo que están abriendo es que no, que estudios de postdoctorado y ofrecen hasta clases, y eso no es. Uno no debería pagar para obtener un postdoctorado. Y hay universidades que están cobrando por eso. ¿Cómo va? Es un trabajo independiente. ¿Cómo así? Trabajo independiente por parte del investigador. ¿Independiente? Sí, no es tu universidad. No, no necesita. La condición es que sea una investigación. Y esos son postdoctorados. Que se vean los frutos del. De la investigación. Esto apenas va por la época número 2. Eso se va a demorar hartísimo. Vea, le muestro más bien qué se obtuvo por acá. Porque ahí no nos demoramos hasta. Ya este man había hecho esto. Al final ustedes recuerdan que lo que uno busca es que las curvas tengan ese comportamiento. Que la máquina arrancó con unos valores aleatorios, unos filtros aleatorios, unos lo que sea, y después empieza a ajustar. Y entonces a medida que va pasando las épocas de entrenamiento, la precisión va aumentando.
Idealmente llega al 1 o al 100%. Entonces aquí vemos que eso aumenta, sigue aumentando, que en algunos casos el conjunto de datos que escogimos de validación pues bajó un poquito su precisión, pero en términos generales las dos curvas aumentaron. Entonces la estrategia funciona. Si esta curva les da a ustedes que subió pero se quedó por acá en el 80%, 90%, lo más probable es que la arquitectura que escogieron no esté funcionando y haya que cambiarla. Como que haya que poner de pronto más filtros o que haya que poner unas descripciones más grandes en la parte de las flatten, de las extracciones de características. Pero este es el comportamiento. Entonces ustedes ven que está funcionando bastante bien. Ya el resto tiene que ver con la pérdida de datos. Las pérdidas deberían ser bajitas, por eso esta curva va bajando, es un muy buen comportamiento. Y eso es todo. Ya con la red entrenada, con ese modelo entrenado, uno debería ser capaz de pasarle una imagen de 150 por 150 y que le diga a uno, ¿hay tumor o no hay tumor? Eso depende de cómo usted haga el entrenamiento, pero acá la base de datos la redujimos a que eran en una carpeta y en otra. Acá es donde nosotros estamos creando un conjunto y si ves acá dice una semilla. La semilla es para crear aleatoriamente las cosas. Entonces de esta carpeta vas a crear el conjunto de datos y se va a llamar training. Es lo que hace eso. Mira la carpeta y escoge aleatoriamente de aquí, de aquí, de aquí y ya. Y eso es todo, muchachos. Nos queda faltando, y quiero que hagamos la exploración nosotros, es cómo hago para entregarle una imagen a este modelo ya entrenado. Van 9, yo le puse nomás 10, ¿no? Hola, sí. Se va demorando menos. Mira que ya la precisión va. Prácticamente es 1. De hecho ahí ya acabó. Entonces lo que nosotros estaríamos obteniendo con esto, comportamiento bastante bueno de la precisión y una gráfica de pérdida de datos que también debe tender a 0. Súper bien. Con eso deberíamos ser capaces de entregarle una imagen cualquiera a esa red para que nos diga ¿es tumor o no es tumor? Esa partecita no la hice. Exploremos un poquito
Y mientras tanto ya vengo porque tengo que ir a hacer una diligencia que nadie puede hacer por mí. Si quieres, saben acá. Uy, profe, yo me eché 3 sueños ahí, lo mismo que tiene. No. Ya sacando el trabajo de la. Hace 10.000 veces un ciclo que usted está diciendo acá, como 70 veces. La sensación es súper importante. Ella sea, mira. 10.000 por 70. Esta es 200.000 pesos. Esta mierda. Papi, ese no lo sé. No jodas, no pesa nada. ¿Ustedes saben que hay una terraza? Sí, pero no la han subido. Nosotros una vez más, vamos a dejar la puerta abierta y por la olla. Pues se menciona la escuela de emergencia. ¿Qué? Eso va a ser hasta que empiece la escuela. Tiene que dar. No, yo era cuando lo hizo. El sábado que vamos a publicar allá, ya el camino. Sí, es como. Sí. Y arriba tiene esa parada. Pues que el sábado fue con el cliente. Ese sábado tenemos una clase de 6 a 6 y media. ¿Qué clase de las 6? A las 6 respecto a las 10 es que. Para que te doy. A las 2 y el sistema. Sí. ¿Qué tienes en cuenta? Si será que hasta las 10 y si no,
Si les interesa, se inscriben. Cualquier cosa de este Además que falta con el plan del profesor, no sé si deja pero que va a estar en los dos. Hay una de cuál es ¿cuál decías? porque profe, usted explica en su estado que es un link. Entonces yo no sé si tiene Pero ahí siempre dice también abajo, ahí dice. Lo que no vi es el celular, y no veía el celular. Veía que estaba, no veía el sábado, no parece, puede ver que se lo ve. Yo estoy intentando hacer eso acá, pero me paré ahí intentando leer los datos. Y necesito configurar que utilice la GPU del computador. No, la de... Acá en entorno de ejecución, se dice cambiar tipo de entorno y ahí escoge la que tiene GPU. Y esa se la presta Google. La que tiene GPU. Ajá. Que convierte el resultado de Z de código con el código. Voy a parar esta grabación porque yo creo que